Hermanos, estamos en el tiempo de Pascua. El Señor ha resucitado. Muy bien. El Señor ha resucitado. Ha vencido con su resurrección lo que nos hacía permanecer atados, esclavos de este mundo. Nos ha abierto a nosotros una posibilidad extraordinaria de acoger la gracia de Dios, que es el tema del que vamos a hablar en esta noche. ¿De acuerdo? La gracia de Dios. Permanecer en la gracia de Dios. El fruto más extraordinario de este misterio pascual es precisamente el don del Espíritu Santo. Estamos preparándonos ya, acercándonos para la celebración en la liturgia de la Iglesia de este acontecimiento tan importante, cuando los apóstoles, reunidos en el cenáculo, la Santísima Virgen María con ellos, recibieron el don del Espíritu para iniciar esta maravillosa experiencia de vida, de fe, que es la que nos hace congregarnos a todos nosotros como iglesia santa. ¿De acuerdo? Sí. La gracia de Dios para todos nosotros es un concepto que habla precisamente de esa vida. Y vamos a intentar hacer un recorrido a través de este concepto para que de algún modo entendamos qué fue lo que consiguió Cristo para nosotros, entregando su vida por nosotros en la cruz, resucitando de entre los muertos, ascendiendo a los cielos para llevar a cabo el cumplimiento de su promesa, para llevar a cabo el plan que Dios tenía para con cada uno de nosotros. Porque Cristo ha venido para que tengamos vida y la tengamos abundante. Porque el Padre ha enviado a su Hijo no para juzgar y condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. ¿Queda claro? Sí. Pues muy bien. ¿Qué es lo primero a lo que tenemos que aproximarnos cuando hablamos de la gracia de Dios? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el concepto gracia. Gracia. Por gracia siempre entendemos algo que es gratuito, algo que es un don. ¿De acuerdo? Sí. ¿De qué don estamos hablando? Ahí es donde entra la primera reflexión que tenemos que hacer de la gracia. El primer don al que debemos aludir es al don del Espíritu Santo. Al Espíritu Santo se le conoce como la gracia increada. ¿De acuerdo? Sí. La gracia increada. Ese es el don del Espíritu Santo. Ahora que pasaba por la capilla de la Reina de la Paz, justo encima de donde está la Reina de la Paz, los que estáis atrás podéis verlo a vuestra derecha, se encuentra el Espíritu Santo con 7 llamas que representan los dones del Espíritu Santo. Todo eso se nos ha sido dado a nosotros de una manera gratuita. ¿Qué significa? Que ninguno de nosotros ha alcanzado el mérito para recibirlo, sino que ha sido fundamentalmente un don de Dios. ¿Queda claro? Sí. De tal forma que todos y cada uno de nosotros estamos aquí convencidos que no son nuestras propias fuerzas, que no es nuestra propia determinación la que nos lleva en algún momento a alcanzar la justificación, que no son las obras de la ley, dirá San Pablo, la que nos llevan a nosotros a ser partícipes del don de Dios, sino que todo es gracia. Todo nos ha sido dado por los méritos de alguien, por los méritos de Cristo. Cristo, que es el que a través de su muerte y su resurrección de entre los muertos nos ha abierto a nosotros el camino de la acogida de ese don, asociándose a nuestra humanidad, encarnándose en el seno de la Virgen, siendo de alguna manera probado en todo como nosotros, menos en el pecado, dice la palabra de Dios, pero siendo sensible ante la necesidad que tiene el corazón del hombre de experimentar la vida, la gracia y la salvación de Dios. Porque nosotros no podemos salvarnos por nosotros mismos.
que todos los que entramos por esa puerta, todos los que en algún momento buscamos a Dios, no venimos a que nos den premios, no venimos a que en algún momento seamos considerados las vacas sagradas del catolicismo, sino que todos venimos ansiando, anhelando, en la conciencia de lo que somos, en razón de nuestra debilidad, a acoger lo que Dios nos quiere ofrecer a través de su Hijo, el don del Espíritu Santo. Gracia increada. ¿De acuerdo? Sí. Hasta aquí vamos bien. Sí. Bueno, muy bien. Ahora, esa gracia, ese don que en un principio, desde que fuimos creados, fue insuflado sobre el corazón del hombre, el Ruach de Dios, que es el amor de Dios, que es su espíritu. Hay un momento en el que ese espíritu lo perdemos. En la historia de la salvación. Hay un momento en el que se interrumpe esa corriente de gracia, de vida y de amor. Y es la realidad del pecado. Por eso siempre que hablamos de la gracia, siempre aparece el pecado. Siempre. Porque el pecado es el obstáculo, la resistencia que nos impide a nosotros acoger la gracia de Dios. ¿De acuerdo? Sí. Pues muy bien. El pecado había generado en el corazón del hombre dureza, resistencia. Pero Cristo, sabiendo que éramos incapaces de salir de esa situación por nosotros mismos, ha sido de alguna manera, por voluntad del Padre, entregado para que de algún modo a través de su sacrificio expiatorio en la cruz alcanzara para nosotros la justificación a través de su amor misericordioso. Otro cuadro que tenemos por aquí, a la derecha, atrás, el de Jesús de la Misericordia, nos recuerda que Jesucristo vino de algún modo a ser para nosotros víctima de propiciación por nuestros pecados. Nos hizo propicios a acoger la gracia y la salvación de Dios, de tal manera que nosotros podamos recibir ese don en el reconocimiento humilde de nuestras faltas y pecados. Es lo único que nos pide el Señor, lo único que nos pide, reconocer que tenemos necesidad de Él para que su gracia se manifieste en lo profundo de nuestro corazón. Mira qué sencillo podríamos plantearlo. El Señor del modo me pide a mí para que yo pueda acoger esa gracia, que simplemente reconozca mi pecado, reconozca mi debilidad, para que su gracia se manifieste en mí. Por tanto, para que nosotros seamos conscientes, para que de algún modo podamos acoger el don de Dios, necesitamos de algún modo llegar a ese propósito al que de algún modo nos liga la virtud de la humildad. Saber que todos somos pecadores y que todos necesitamos con urgencia la misericordia del Señor. Sin eso, es imposible que la gracia venga en auxilio de nuestra debilidad. ¿De acuerdo? Sí. Cuando de algún modo nosotros le permitimos al Espíritu Santo morar en nuestro corazón, cuando permitimos que el Espíritu nos purifique a través de la presencia de lo que consideramos que es la gracia, que es el Espíritu de Dios, cuando el Espíritu de Dios habita en nuestro corazón, a esa gracia que ya permanece en el corazón del hombre, ¿de acuerdo? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Cuando esa gracia se manifiesta en nosotros, a esa gracia ya le ponemos otro apellido. Sería la gracia creada. La gracia que permanece en nosotros y que tiene un objetivo. Tiene el objetivo de hacernos criaturas nuevas. Tiene el objetivo de llevar al hombre a través de una transformación, de una verdadera Pascua interior,
para que pasemos del hombre viejo, del hombre que está dominado por las concupiscencias, por el orgullo, la soberbia, el egoísmo, para que pasemos a ser criaturas nuevas. Y en nosotros, ojo, se reproduzcan los pensamientos y sentimientos de Cristo Jesús. Es una obra cristificante la que realiza el Espíritu Santo en el corazón del hombre. Por eso es hacernos de nuevo, como lo dice el Salmo 50. Crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Es cuando la palabra dice: Señor, cambia este corazón de piedra y danos un corazón de carne, un corazón que sepa amar, un corazón que sepa de algún modo latir al unísono con el corazón de Cristo. Esa es la labor que tiene la gracia. Y cuando esa gracia habita en nosotros, podemos decir que estamos en estado de gracia. Porque el Espíritu Santo habita en nosotros. ¿De acuerdo? Sí. Precisamente porque la tarea consiste en que la vida de Dios se manifieste en nosotros, por eso de algún modo llamamos a esa gracia la gracia vivificadora. Como es la acción de Dios la que nos justifica, llamamos a esa gracia justificante. Como el propósito es hacernos partícipes de la vida de Dios y Dios es santo, llamamos a esa gracia santificante. ¿Cuántos apellidos tiene la gracia? ¿Cuántos apellidos? Repito: gracia vivificadora, gracia justificadora, gracia santificante. ¿De acuerdo? Sí. Ahora bien, esa gracia no tiene ninguna imperfección. Ninguna. Porque esa gracia, ¿de dónde proviene? De Dios. Es su Espíritu. Y esa gracia, por tanto, otro apellido, esa gracia es eficaz. Es eficaz. Porque como dice la palabra, cuando dice que cuando cae la lluvia a la tierra y hace fecunda la tierra y no vuelve hasta ser fecunda la tierra, de la misma manera entendemos que la acción del Espíritu Santo es eficaz por sí misma. De alguna manera no hay nada que se anteponga por sí misma a la gracia de Dios para que cumpla la labor por la que de alguna manera ha sido entregada y donada a la humanidad. ¿De acuerdo? Porque es eficaz, cumple su cometido. Entonces, ¿por qué hay tantas resistencias? ¿Por qué no cumple de alguna manera en nosotros? Diría yo incluso por mí mismo. ¿Por qué no se manifiesta como se debería manifestar en nosotros? No es porque Dios sea imperfecto, no es porque su gracia no sea eficaz, sino es por la terquedad y la dureza de nuestro corazón. El ejemplo que suelo poner es el sol y la lluvia, que es un ejemplo que pone la palabra. Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, hace caer la lluvia sobre justos e injustos. ¿Qué significa eso? Que el amor de Dios es incondicional. Dios se da a todos y cada uno de sus hijos. ¿De acuerdo? Sí. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que si yo no salgo al sol, evidentemente no me voy a broncear. Que si yo no dejo que la lluvia me empape, yo no me voy a mojar. Si yo de alguna manera me cierro en mí mismo, me meto en la mazmorra de mi yo, en esa oscuridad, en esa tiniebla, es imposible que la gracia cumpla su efecto. Y no porque la gracia sea imperfecta, sino porque no le permites al Señor actuar en tu vida y en tu corazón. Porque ¿qué hemos dicho que necesitamos? Algo que va vinculado con la virtud de la humildad, el reconocimiento de nuestra necesidad de ser salvados, el reconocimiento de nuestras miserias y debilidades. ¿De acuerdo? Sí. Entonces no puedes decir: yo no sé por qué Dios no actúa en mí, porque la gracia de Dios es eficaz. Tendrías que decirte cuáles son las resistencias, cuáles son las
debilidades que impiden que la gracia actúe en mí, porque el Señor ha venido a buscar esa realidad, ha venido a que de algún modo, digamos, a que, vamos a decirlo de esta manera, la debilidad es el punto de partida de tu encuentro con el Señor misericordioso. ¿Vale? ¿Queda claro? Uy, ¿de dónde? La cuestión, lo que estoy diciendo es que el Señor, cuando sale a tu encuentro, el punto de partida de ese encuentro con el Señor de la misericordia es tu debilidad. ¿Me explico? Ahí es donde se empieza a fraguar la acción santificante, ¿no?, del Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿De acuerdo? Pero la gracia es eficaz. Es eficaz. Cuando le permitimos actuar, el Espíritu Santo lo penetra todo, lo sondea todo, lo planifica todo. Es eficaz. Es más, y el último apellido de la gracia de esta noche, esta gracia es suficiente. No necesitamos ninguna otra cosa para salvarnos. Solo la gracia de Dios. ¿De acuerdo? ¿Qué más tengo que hacer? No. Déjate hacer. Déjate hacer. Porque una de las cosas que muchas veces, digamos, nos impiden el desarrollo y la santificación en la vida cristiana es no dejar actuar al Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿De acuerdo? Eso se lo dijo una vez un alma piadosa al Señor. Señor, ¿qué tengo que hacer para ser santo? ¿Qué tengo que hacer para crecer en la vida espiritual? Y el Señor le dijo, no me hagas estorbo. No me hagas estorbo. Déjame actuar. En otras palabras, déjate amar. Déjate amar. Porque el cometido que tiene la gracia es precisamente transmitirte y comunicarte la vida de Dios. Y Dios es amor. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Dicho esto, que ya es como describir un poco todos los elementos que entran en juego cuando meditamos la gracia de Dios, es cierto que lo que muchas veces nosotros ligamos a la realidad de la gracia es el estado de gracia en el que nos encontramos cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? ¿Cómo sabemos cuál es el estado de gracia que hay en nosotros? Los curas lo vemos. No, es mentira. Que ya veo, ya os vi cara de preocupación. No. Vladimir, igual. No. El estado de gracia es algo que contempla directamente Dios en nosotros. ¿De acuerdo? Y ha querido Dios que en todos nosotros exista como una voz interior que nos ayuda a entender, a comprender si estamos de alguna manera en conformidad con lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y esa es la conciencia. Otra palabra importante para hablar del estado de gracia. La conciencia. La voz de Dios en nuestro corazón. Porque de algún modo el Señor ha querido dejar esa huella, esa impronta en nuestra condición personal para que cada uno de nosotros pueda confrontarse, cada uno de nosotros pueda de algún modo ser consciente de todas aquellas cosas que nos apartan del amor de Dios. ¿De acuerdo? Todos necesitamos formar nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque a través de la formación de nuestra conciencia podemos claramente identificar esas resistencias que se producen en nuestro corazón. Si una persona dice, yo no robo, yo no mato, soy más bueno que el pan, su formación de conciencia es una formación de conciencia muy precaria. ¿Me explico? Porque necesitamos un examen mucho más exhaustivo. Necesitamos que de algún modo el Señor venga y nos ayude a todos y cada uno de nosotros a profundizar en la realidad del pecado. ¿De acuerdo? Primer error importante. A ti la gracia no te la roban las personas que hay a tu alrededor. A veces no
dicen eso. Padre, mi marido me roba la gracia. Mi marido, padre, mi jefe me roba la gracia. Me roba la gracia. Yo soy bueno y las demás personas me hacen malo. Son los demás los culpables de que yo no esté en estado de gracia. No es así, aunque de algún modo todos tengamos una cierta facilidad en considerar las limitaciones y debilidades de los demás. El Señor te llama a ti en cualquier situación y en cualquier realidad a responder de la forma como Dios quiere, que es ante la provocación de todo el mal de este mundo a responder con amor. Por tanto, si pierdes la gracia, por tanto, si pierdes la alegría, si pierdes la paz, ¿en dónde tienes que examinar? En tu propio corazón. Entonces, de esta manera, a través de esta reflexión, os invito a que no intentéis ser la conciencia de los demás. Os libero de corazón del hecho de juzgar la condición de la realidad de tu prójimo y de intentar en algún momento justificar que la paz, que el amor y que la gracia van a venir hacia ti cuando cambien todos los que están a tu alrededor. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Estamos de acuerdo, ¿no? Muy bien. Ese trabajo es un trabajo íntimo, personal. Necesitamos, desde ese primer momento, necesitamos que el Espíritu Santo penetre en lo más profundo de nuestro ser y nos ayude a ver todas y cada una de esas debilidades que están presentes en nosotros. ¿Vale? Evidentemente hay un recorrido. La conciencia, vamos a decirlo así, se va iluminando. En la medida que la gracia penetra más hondamente en nuestra alma, se va dejando más en evidencia pues las imperfecciones, las debilidades que están presentes en nosotros. Por eso necesitamos esa acogida del don de Dios. Necesitamos estar abiertos. Estamos abiertos cuando oramos, cuando participamos de los sacramentos, cuando de alguna manera, a través de todas las iniciativas a nuestro alrededor, buscamos la forma de clarificar a nivel de conciencia lo que hay dentro de nuestro corazón. ¿De acuerdo? Sí. Porque el pecado, digamos, tiene una dimensión amplia. Está el pecado mortal, está el pecado venial y están las imperfecciones del alma. Todo ese trabajo de reconocimiento, todo ese trabajo de conciencia, todo ese trabajo de purificación, ¿quién lo realiza? El Espíritu. Es lo primero que viene a ayudarnos, pero necesitamos ser conscientes de lo que somos. Parte fundamentalmente de esa idea en la cual tiene que descansar tu reflexión del día de hoy. Soy débil, soy frágil, necesito de la gracia de Dios para darme cuenta cuáles son mis resistencias. ¿De acuerdo? Es evidente que más o menos, nosotros de algún modo tenemos la conciencia de lo que es el pecado mortal. El pecado mortal de algún modo rompe la presencia de esa vida en el corazón del hombre, lo cual significa que aunque estemos vivos, aunque tengamos vida, estaríamos muertos interiormente en el corazón, si el pecado mortal está en nosotros. ¿De acuerdo? Sí. Creo que dentro de una formación de conciencia se nos ha ayudado a comprender que hay determinadas faltas que son graves y que de algún modo impiden en nosotros que la gracia se manifieste. Y ahí tenemos que ser exigentes a la hora de saber de algún modo de dominar a las cosas por su nombre. ¿De acuerdo? Es una de las cosas que nos cuesta, porque evidentemente reconocernos débiles, frágiles y sobre todo reconocer el pecado mortal es una humillación muy grande para el corazón del hombre. ¿De acuerdo? Confesar pecados mortales es difícil. ¿Me explico? Es difícil.
Porque nosotros de algún modo como que tenemos la tendencia a vivir de alguna manera esa situación desde lo oculto. ¿Me explico? Lo sabéis porque los niños normalmente cuando hacen algo mal, ¿qué hacen? Llegas tú a la casa. Yo no fui, mamá. Ya se excusan. Ya sabes que ha hecho algo, pero se excusan o se esconden. Como pasó con Adán y Eva en el paraíso, cuando desobedecieron el mandato del Señor. Cuando pecaron y se dieron cuenta de las consecuencias del pecado, en lugar de correr a los brazos del Padre, en lugar de buscar la misericordia, se escondieron, se ocultaron por vergüenza. Vergüenza para pecar, no para buscar a Dios y su reconciliación. ¿Me podéis repetir eso? Vergüenza para pecar, no para buscar la reconciliación con Dios. Entonces, lo primero que os voy a pedir es que no os escondáis. Que no os escondáis. Que seáis sinceros, honestos, de corazón, ante lo que el Señor os muestra que es contrario a su voluntad. Necesitamos que ese encuentro con la misericordia del Señor nos lleve a mostrar realmente la realidad tal cual es, con su nombre. ¿Me explico? Porque engañar al sacerdote en confesión es engañarte a ti mismo. Es menospreciar la gracia y la misericordia que Dios quiere obrar en ti. Tú cuando vas al médico, le mientes al médico para que el médico no te trate en el lugar que te duele. ¿Eso sería sensato? No le voy a mostrar al médico la herida que tengo aquí porque seguro me va a coser, ¿no? Y me va a doler. Entonces la oculto. Pero ¿qué pasa si la ocultas? ¿Qué le pasa a esa herida? Se infecta. Se infecta porque no la estás tratando. Y si al final eso se infecta, ¿qué te va a pasar? Vas a perder el brazo. Y si no lo tratas, vas a perder la vida. Lo que nos estamos jugando es la vida verdadera. Por eso, ante el pecado mortal, hay que ser intransigentes. Intransigentes. Morir antes que pecar. Hemos celebrado hace poco, no recuerdo qué día de esta semana, la memoria de Santo Domingo Sabio, de la orden de los salesianos, un joven, estudiante de la obra salesiana de San Juan Bosco. Con 12 años, este niño tenía ese lema de por vida: morir antes que pecar. Pedir la gracia del Señor, que sepamos reconocer muchas de estas cosas que en algún momento a veces trivializamos, que relativizamos, que escondemos y que de algún modo, como os he dicho, aseguran que no tengas la vida de Dios en tu corazón. Y ya sabemos lo que eso de alguna manera produce y genera en nosotros. Por los frutos se conocerán. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Entonces, si yo vengo y le digo al cura: no, señor cura, es que tengo algunos pensamientos algunos malos pensamientos. Pero si estás siendo infiel a tu mujer con tu secretaria, eso es una adulterio. Eso no son malos pensamientos. No sé si me entendéis. No, yo con mi novio, con mi novia, tenemos algunas debilidades. ¿Cuáles? Porque de eso depende que de alguna manera estés en gracia de Dios, que tengas la vida de Dios o que estés separado de la gracia de Dios. Hay que ser sinceros, no hay que tener miedo. Los sacerdotes no estamos tampoco para juzgar y condenar a los demás. Nuestra misión, casi que como médicos de las almas, consiste fundamentalmente en ayudaros a encontrar las herramientas adecuadas para abriros a la gracia de Dios, para combatir ante lo que es pecado mortal. ¿De acuerdo? Sí. Necesito que en ese aspecto seáis consecuentes y los que tengáis, si alguno me mira y me dice: Padre,
¿Cuáles son los pecados mortales? Yo me voy a asustar. Porque eso lo tenemos que tener muy claro en nuestra formación de conciencia. No pueden haber ambigüedades, no pueden haber situaciones donde en algún momento pues yo tenga una lectura acomodada de la realidad. Yo os invito a que pongáis empeño en esto, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los pecados mortales que usualmente los cristianos solemos cometer? Y sin que de alguna manera haya una sensación de vergüenza, que te acerques con confianza a la misericordia de Dios para que recibas el perdón y puedas de alguna manera encontrar el camino de la liberación y de la atadura de esas grandes debilidades que están presentes en nosotros. Los grandes vicios que nos ligan a los pecados mortales se vencen precisamente luchando contra el pecado mortal y con la gracia de Dios. Por eso tenemos que ser sinceros y honestos. ¿Queda claro? Muy bien. Pues esto, yo siempre cuando comparo la obra de Dios, siempre la comparo con una escultura. Una escultura es una piedra, ¿no? En primer lugar, ¿no? Decía Miguel Ángel que él veía la obra y le quitaba lo que sobraba a la piedra, ¿no? Era como él entendía, ¿no? su arte como escultor, ¿de acuerdo? Pues los pecados mortales son los pedruscos que va quitando el artista, ¿no? Piedras grandes, y que van de algún modo haciendo que se vaya ya como pareciendo, ¿no? La obra a lo que el artista quiere. ¿Me entendéis? Muy bien. Una vez dicho esto, estamos con los pecados veniales. ¿Qué son los pecados veniales? Pues son los pecaditos. No, son pecados. Pecados veniales son también pecados. Solo que los pecados veniales no impiden que la gracia de Dios se manifieste en nosotros, no nos cierran la vida de Dios, pero los pecados veniales, en la medida que se van acentuando en nosotros, van generando una debilidad progresiva. Significa que si yo no lucho contra los pecados veniales, ¿dónde voy a terminar? Pues los pecados mortales, claro. Porque necesito de algún modo tomar conciencia de aquellas cosas que me impiden en mi relación con Dios seguir trabajando, seguir fortificando la presencia de la gracia en mi corazón. ¿De acuerdo? Son las resistencias de cada día en la que cada uno de nosotros como cristianos estamos envueltos, además porque la palabra de Dios dice que el justo peca 7 veces al día. O sea que estamos claros, ¿no? Situaciones cotidianas. Y nos pasan a todos. Hoy, todos hemos pecado algo. Seguro. ¿Me explico? A través de un juicio, a través de una mala contestación, a través de una mentirijilla, a través de un mal pensamiento, de una mirada impura, de las omisiones que muchas veces tenemos en nuestro deber de hacer las cosas bien, en nuestra pereza, en nuestro orgullo, en nuestra autosuficiencia. ¿Lo veis o no lo veis? Esta realidad está presente y tenemos una lucha denodada por intentar de algún modo descubrir cuáles son esas debilidades donde más frecuentemente de algún modo nosotros caemos en faltas veniales, nuestros caballos de batalla. Y todos los tenéis. Todos. Me incluyo. Todos tenemos caballos de batalla. Mi marido, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de tu corazón. Puede ser que sea la lengua. Puede ser que sea la lengua, tu caballo de batalla. Puede ser que sea tu orgullo, tu soberbia, tu egoísmo, tu caballo de batalla. Puede ser que haya un vicio que está continuamente tocando las puertas de tu corazón. Puede ser la impureza, tu caballo de batalla. Necesitamos identificarlos. Necesitamos pedir a la gracia que venga y nos ayude a trabajar en cada una de esas esferas del alma. Y el Espíritu Santo es pronto, porque es eficaz a la hora de ayudarnos a vencer las resistencias que se producen en nuestro corazón.
Siguiendo con la comparación de la escultura, sería ya un trabajo de detalle, ¿de acuerdo? Un trabajo de detalle, de quizás de no tan rocas tan grandes, sino ya lo más pequeño, lo que ya va haciendo que la obra vaya cogiendo pues su forma, ¿no? Vaya adaptándose realmente a lo que pretende el artista, ¿de acuerdo? Esas son las faltas veniales. Hay que confesarlas, Hay que confesarlas, y hay que confesarlas con relativa frecuencia. ¿Conforme a qué? Conforme a la lucha que puedas tener tú en tu corazón. Si estás luchando con algo concreto, a lo mejor necesitas confesarte con más frecuencia de esa realidad, para que de algún modo el Señor, a través de su gracia, fortalezca tu corazón. Hay trabajo, ¿no? Sí. Por eso hay que hacer un muy buen examen de conciencia. Muy buen examen de conciencia. ¿De acuerdo? Tenemos los mandamientos, tenemos los pecados capitales, tenemos los mandamientos de la Iglesia. Hoy en día tenemos un montón de recursos por todas partes. Recursos para que podamos hacer un buen examen de conciencia y podamos de algún modo acercarnos al sacerdote para recibir el perdón de nuestros pecados, la absolución de nuestras faltas. ¿De acuerdo? Sí. ¿Y ya está, Padre? No. El Espíritu Santo tiene una tarea aún más fina, y es trabajar en las imperfecciones del alma. Eso quiere decir que nuestra inteligencia, que nuestra voluntad, que nuestra capacidad de amar humana, aunque sea lo más buena, ¿me explico? Necesita de algún modo un trabajo de purificación, ¿de acuerdo? Y el Espíritu Santo se encarga de llevarnos a través de las circunstancias de este mundo, por la providencia de Dios, nos va llevando de alguna manera a través de ese camino, donde de algún modo pues el Espíritu Santo quiere que pensemos como piensa Cristo, quiere que nuestro corazón quiera como quiere Cristo. ¿Y eso es fácil? Eso no es fácil. Hay muchas resistencias en nosotros. Cuando se produce una realidad, un disgusto, tu sentido de venganza aparece, porque tú en tu lógica entiendes que tienes derecho a reclamar. Pero el Señor te dice, no hagas eso. Perdona a tu prójimo. Si tu prójimo te pide la túnica, dale también el manto. Si te pide caminar una milla, camina dos. Muestra generosidad, muestra grandeza de corazón. Qué difícil que es eso. Qué difícil que es romper la estructura de nuestro modo de entender las cosas, de nuestro pensamiento de amar a vuestros amigos y aborrecer a vuestros enemigos, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Eso no sale. ¿Quién necesita un esfuerzo para esto? Nadie. Y sin embargo el Señor te lleva a ti a través de un camino de purificación de tu mente y de tu corazón. De tal forma que respondas a esa provocación de una manera distinta a la que lo haríamos en virtud de nuestra naturaleza herida. Nos invita a hacer acciones por sí mismas santas, santas. Entonces el Espíritu Santo tiene que llegar hasta lo más íntimo de nuestra condición personal, hasta lo más íntimo de nuestro ser, para pulir. Al final, una obra perfecta es una obra pulida, pulida. ¿Cuánto tarda el artista en pulir los detalles de una obra? Es lo que más tarda, honestamente, es lo que más tarda. Con su hija, haciendo cada detalle, ¿no?, de las obras que realiza. Es una obra que se extiende en el tiempo. Alguno aquí dirá, pues yo quiero ser santo ya. Ser perfecto. Hombre, en principio no puedes, pero si en principio pudieras ser santo de la noche a la mañana, no cabrías en esta iglesia, porque extenderías tus plumas
y le harías ver a las demás personas que eres lo más santo que hay en el mundo. Hay una vanidad espiritual que lleva a que en algún momento las personas pretendan mostrarse ante las demás como si fueran muy santas. ¿Me explico? Parece que de algún modo, si tomamos ciertas actitudes que confundimos con la virtud de la humildad, porque la virtud de la humildad no es parecer santos ante los demás. ¿Me explico? No es considerar que de alguna manera nosotros somos como elegidos o iluminados. Creo que cuando la santidad obra realmente, se manifiesta en nuestro corazón por la obra del Espíritu, creo que a lo que vamos tomando más conciencia es de nuestra necesidad de purificación. Esa es una nota característica de una persona que vive realmente en santidad. Es una persona que se sabe débil, frágil y pecadora delante de Dios, y que sabe perfectamente que necesita de Dios para que de algún modo sus obras sean conforme a su voluntad. Solo así el alma, podríamos decir, es verdadero barro en las manos del divino alfarero. Porque entonces, cuando se realice esa obra de perfección y esa obra de santidad, ¿qué diremos? ¿Que hemos sido nosotros? No. Para que una gracia tan extraordinaria jamás nos la podamos apropiar, jamás podamos decir que es obra nuestra, sino que podamos decir que ha sido obra de Dios. Porque la santidad, evidentemente, y la participación en la gracia de Dios es una obra perfecta, íntegra, de parte de Dios, de parte de su Espíritu. ¿Os queda claro? Así que por esa puerta tenemos que entrar siendo pecadores, para de alguna manera entrar, ¿no?, en esa lógica, en esa disposición, en esa apertura, para que la gracia venga, ¿no?, en auxilio de nuestra debilidad, para que día tras día vayamos conformándonos con esa vida que es una vida según Cristo, que es la vida que reproduce el Espíritu, ¿de acuerdo? Para que el Evangelio, en toda su dimensión, en todo su esplendor, pueda de algún modo ser leído en el corazón de cada hombre, para que de algún modo no sean las palabras, sino sea la vida y sus frutos la que nos digan realmente: aquí hay santidad, aquí está Dios. ¿De acuerdo? Y conocemos los frutos del Espíritu. Es de hecho el ámbito de discernimiento del cual nos servimos muchas veces los sacerdotes para verificar el estado de gracia de un alma. No podemos verlo, no podemos de alguna manera constatarlo, no hay un instrumento, ¿no?, para poder, como un termómetro, ¿no?, un espirituómetro, para saber cuánto Espíritu Santo hay en ti. No tenemos esa herramienta, pero sí podemos ver los frutos. Y los frutos son lo que nos permite a nosotros verificar si realmente la vida de Dios está manifestándose en el corazón de una persona. ¿De acuerdo? Como cuando el Señor en su palabra nos dijo: como el Padre me ha amado, así os he amado yo, permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. La gracia, permaneced en mi amor. Yo permanezco en mi Padre permanece en mí, porque yo he cumplido los mandamientos de mi Padre, por eso permanezco en su amor. Y os digo lo mismo a vosotros: para que permanezcáis unidos a mí, cumplid los mandamientos y permaneceréis en mi amor, y así vuestra alegría alcanzará plenitud. La voluntad de Dios no es otra que la de que de algún modo todos seamos salvos. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad plena. Por eso es importante que dejemos que Dios actúe en nuestro corazón, que guíe nuestro camino, y para eso tenemos al Espíritu Santo. ¿De acuerdo? ¿Qué nos ofrece el Espíritu Santo? La vida teologal, que es importante, porque la vida teologal es la que nos permite en algún momento
vivir en una circularidad permanente de vida en relación con Dios. Decidme las 3 virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Si hay fe, una fe fuerte, solícita, una esperanza firme, una caridad generosa, eso muestra que el Espíritu Santo está en ti y se darán frutos: la paz, la alegría, el dominio de sí. Te darás cuenta, como dice San Pablo, es que esto no es mío, esto no soy yo, esto es Cristo quien vive en mí. Ahí es donde nosotros verificamos realmente la acción de Dios en nuestra vida. ¿Y tenemos trabajo? Porque a veces, de algún modo, parece que ya lo tenemos hecho. Parece que te acomodas, que te apoltronas y en algún momento te quedas como con la sensación de cumplir, con una especie de fe demasiado formal, demasiado de cara a la gente, demasiado, para mí, infructífera. No hay nada más antitestimonial que una experiencia de vida cristiana determinada por la desesperanza, por el desasosiego, por la tristeza, por la indiferencia, por la insensibilidad. ¿Me explico? ¿De qué nos sirve en algún momento, de qué nos sirve de algún modo vernos ante todos los demás como muy cumplidores, muy santos, si nuestro corazón está lejos de Dios? Por eso el demonio no le interesa en lo absoluto que la gente tome conciencia de las cosas. ¿Me explico? Creo que vivimos en un anestesiamiento de conciencia hoy en día. Creo que hoy en día muchas cosas que de algún modo iban ligadas al concepto del pecado se han venido relativizando. Han venido de algún modo adquiriendo una especie de concepto muy light. ¿Me explico? Muy como todo es light hoy en día. Todo es cero. Entonces pensamos que el cristianismo también. Y no. El cristianismo es exigente. El cristianismo es radical. Pero no radical porque haga las cosas dependientes de nosotros mismos, no. El cristianismo es radical porque nos invita a vivir la plenitud de la vida de Dios en el corazón. ¿De acuerdo? Es radical porque Dios es incondicional en su manera de entender el amor, porque murió y se entregó por ti para que tuvieras esa vida. Y no hay que echar en saco roto tanta gracia, que no perdamos la oportunidad de seguir creciendo y de seguir madurando en nuestra comunión con Dios, porque nos queda camino, a todos, a mí el primero, ¿de acuerdo? A todos nos queda un camino por recorrer. Así que vamos a pedir especialmente a esa gracia que venga en auxilio de nuestra debilidad, que evidentemente nos ayude, ¿no? Nos ayude a tomar conciencia de lo que somos, que nos ayude a reconocer de qué tenemos necesidad de ser trabajados en cada una de las realidades que hemos hablado en el día de hoy: el pecado mortal, el pecado venial, nuestras imperfecciones. Démosle al Espíritu Santo, démosle vía libre. Démosle vía libre. Esto a veces asusta muchísimo. ¿Qué me va a pedir el Señor? ¿Qué va a tocar en mi vida? ¿De qué me va a pedir desprenderme? Porque la obra de la santificación es una obra de confianza, de espera. No es de seguridad según lo humano, es un camino de fe. Hay personas que se acercan a mí y me dicen: Padre, tengo un montón de tentaciones, de purificaciones en mi alma, de luchas, de situaciones de crisis. Va bien. Va
significa que vas por un buen camino, porque Dios está trabajando en tu alma. ¿Me explico? Me asustaría más una persona que me diga que todo está perfecto, que todo está bien. ¿Me explico? Y que tiene la sensación de que no tiene que trabajar nada. Eso me asustaría más. Creo que de algún modo lo que el Señor pretende y quiere de nosotros es que no nos acomodemos. El Espíritu Santo es dinámico, ¿de acuerdo? Me causa un poco de gracia cuando a veces sabéis que hay una definición del Espíritu que es paráclito, ¿de acuerdo? El paráclito, el defensor, el abogado que intercede, ¿no?, ante nosotros, el que se pone delante de nosotros. Y hay quien en algún momento lee paralítico. Y es lo contrario. El Espíritu Santo no es paralítico, es paráclito, es dinamismo, es vida. No quiere que te acomodes. Un cristiano acomodado al final pierde el norte y pierde el sentido de su vocación como hijo de Dios. El cristiano está trabajando permanentemente porque el Señor nos pide una actitud de vigilancia. De vigilancia. Porque dice que el demonio, como león rugiente, va rondando, buscando a quien devorar. Dice, resistidles firmes en la fe, dice la palabra. Pues la gracia es la que viene en auxilio de nuestra vida, porque la fe es una gracia, porque la esperanza es una gracia, porque la caridad es una gracia. Así como el cúmulo de virtudes morales, los dones del Espíritu Santo, que son dones perfectivos, que hacen que en algún momento, ¿no?, podamos hablar verdaderamente de la santidad de la Iglesia. Un día le preguntaron a la Madre Teresa, Madre Teresa, ¿usted es santa? Dijo la Madre Teresa, con mucha humildad, porque lo dijo con humildad, dice, serlo no sé, pero quererlo mucho. Serlo, no lo sé, es la obra de Dios, pero quererlo, pretenderlo, buscar nuestra salvación y la vida eterna, es algo que sí podemos entregarle al Señor. Nuestra disposición, nuestra libertad. ¿Está claro? Pedimos esas gracias al Señor por mediación de la Virgen. ¿Cómo la saluda el ángel? Alégrate. Llena de gracia. Llena de gracia. Oh. De algún modo, ciertamente, este saludo del ángel nos lleva a considerar a María como la Inmaculada Concepción, como la única criatura que nunca causó un disgusto a nuestro Padre del Cielo. Son palabras del Santo Cura de Ars. La única criatura que nunca causó un disgusto a nuestro Padre del Cielo, porque fue dócil, porque fue obediente, porque fue perfecta discípula y porque de algún modo estuvo presente también en el misterio de Pentecostés, mostrándonos, ¿no?, el camino por el cual se abre paso el don de Dios para santificar a la Iglesia y para llevarla al fin que le es propio. Espero de todo corazón que aquí y de cara a la celebración de Pentecostés todos estemos dispuestos a dejarnos trabajar por la gracia del Espíritu Santo y que vivir en gracia sea una aspiración, no solamente piadosa, sino determinante, que pongamos en ello el empeño, que pongamos en ello la vida. La vida. Termino con unas palabras de un santo, el santo hermano Pedro de Betancourt, un santo de Tenerife, ¿no?, que haciendo su misión apostólica en Centroamérica, iba con una campana por las calles y su predicación era: hermanos, recordad que solo un alma tenemos y que si la perdemos, no la recobramos. Interesante que nos preocupemos por el estado de nuestra alma, que nos preocupemos para que de alguna manera pueda resplandecer la vida de Dios como resplandeció la Virgen, que es modelo de lo que la Iglesia anhela ser. ¿De acuerdo? Sí.
el Señor hará obras grandes, como las hizo en la Virgen. Así que, hermanos, mucho ánimo, culminamos la reflexión, pedid la gracia que más necesitéis al Espíritu para que venga en auxilio de vuestra debilidad y que el Señor, de algún modo a todos, nos lleve a la vida eterna y al cielo. ¿De acuerdo? Muy bien. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.